Bueno, Bárbaro. bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos, a todas. Hoy vamos a estar pudiendo compartir con los compañeros que luego los vamos a presentar, que son nuestros parte del equipo del Instituto Sucesos de Mayo, nuestros economistas de lujo. Y ahora vamos. Especialistas en conos sin dinero. Exactamente. Bueno, y antes de empezar específicamente con el desarrollo de este encuentro, tenemos a María Raigada, así que bueno, bienvenida María, y a ver si estás habilitada para darnos tu saludo. A María, ver, ¿estás decir. ahí? Ahí, sí, sí, te Ah, escucho. hola. Perfecto. Que me ven mejor. Bueno, ¿qué Ahí. tal, compas, compañeros, compañeras? Bienvenidos y bienvenidas. No sé bien cuántos son, no pude hacer ese registro todavía. Estoy en estos momentos en La Plata, una reunión que teníamos pactada con Axel, que lamentablemente está justamente en estos momentos en algunas reuniones y en algunas cosas a resolver para que podamos tener la posibilidad del endeudamiento, financiamiento o como le quieran llamar. La provincia no le alcanza lo que recauda, tiene ajuste, bueno, ya lo expresarán Agustín y Ricardo, con mucha más facilidad y con más explayado, pero bueno, sabemos que esto se viene dando. Y esa reunión de Axel y Carlos Bianco con compañeros y compañeras de distintas provincias para que empecemos a conformar el movimiento Derecho al Futuro o la red o lo que sea, donde Axel pueda tener en cada una de las provincias que podamos una referencia para poder seguir armando y construyendo. Sabemos que este momento es muy difícil. Justamente Sonia nos mostraba el panorama latinoamericano, que sabemos que es de de una crisis muy seria, de un avance de la derecha muy grande, el triunfo de la elección, que fue un empate en la provincia de Buenos Aires, pero un triunfo de Milei en nuestro país, no pareciera ser que no va a tener el rédito económico que esperaba, pero para Trump es un espaldarazo enorme para seguir influyendo en otros territorios de Latinoamérica. Así que sabemos que esto es, la verdad, muy difícil de asimilar después de todo lo que vivimos en nuestra querida región latinoamericana, pero que se está dando y por eso tenemos que construir una herramienta política más allá de todas las construcciones sindicales, que quizás no sé si son más claras, pero bueno, las tenemos como más aprendidas, y esto de ir construyendo un espacio político eh, nos, digamos, nos exige un compromiso muy fuerte, lo hacemos sin recursos casi, para que sepan, ni a Marcelo ni Patri tienen por estar, ni Agustín ni Ricardo tienen ingresos por estar en este Instituto Sucesos de Mayo, pero bueno, lo vamos armando y lo vamos armando conjuntamente con la Mutual Moreno, que sí, nos da las posibilidades y todos nos vamos afiliando a esa Mutual de tener alguna posibilidad de ingresos. Pero digo, eso lo veremos después. Es difícil construir lo que sea sin tener nada de recursos, pero sabemos que no es imposible porque el SUTEBA nació sin recursos. Así que seguir trabajando con esto, pero principalmente tomar este espacio del Instituto Sucesos de Mayo, no solamente como un espacio de formación, sino como un espacio de debate, como un espacio que nos fortalece para continuar los debates. Es más, esperamos que Marcelo pueda viajar la semana que viene para intercambiar con otros grupos políticos en Venezuela
redes que necesitamos, antifascistas, redes que defiendan nuestra mirada política. Eh, no quiero expandirme mucho más, creo que este es un fin de año que vamos a tener que reforzar juntándonos con los compañeros, las compañeras. Es más, les digo por si en algún lugar todavía no se está dando esa convocatoria, queremos que en todas las secciones electorales se reúnan los compañeros responsables de cada distrito del Movimiento Mayo, sobre todo con los concejales o consejeros y consejeras escolares electos y los que están en funciones para continuar fortaleciendo en un momento donde las cosas no son fáciles, pero sabemos que de esto siempre hemos podido resurgir y generar nuevos caminos. Así que sé que Agustín y Ricardo han estado analizando el presupuesto, han estado trabajando fuertemente, por supuesto es un contraste con el presupuesto de Nación, eh, pero bueno, los dejo a ellos que son los que saben de todo este tema. Y te agradezco, Marcelo, te agradezco, Patricia, el esfuerzo que se sigue haciendo. Y vuelvo a plantearlo. Lo hacemos principalmente para nuestros queridos y queridas compañeras que están en los lugares que han alcanzado producto del esfuerzo de todos, pero también de la representación que en cada distrito nuestros compañeros y compañeras han generado. Así que felicitar que están acá y sigamos invitando. Esto tiene que seguir creciendo. El Instituto Sucesos de Mayo tiene que ser también una usina de pensamiento para que podamos formular las políticas públicas que quizás no las vamos a realizar ahora. En el sindicato discutimos más lo que le tenemos que exigir a los distintos gobiernos. Nosotros tenemos que ir pensando qué haríamos en el momento en que tomemos la batuta. Así que les agradezco un montón esto, un fuerte saludo y me tengo que volver a la reunión. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Abrazo grande. Entendió. Abrazo grande. Bueno, compañeros. Esto surgió como parte bueno, de las cuestiones coyunturales. Nosotros teníamos un esquema junto con Patricia y el equipo de compañeras y compañeros pensado que tenía una sucesión que habíamos arrancado en su momento con Consejo Deliberante, otro ciclo de formación con ejecutivos municipales. Bueno, los tiempos políticos fueron haciendo que algunas de esas cosas queden pendientes y a partir de allí pensar este encuentro de hoy, que justamente lo hemos titulado "Para el crecimiento de una provincia se necesita un presupuesto", y cuando pensamos en esto, pensamos no solamente en el presupuesto en sí, en lo que implica la ley de presupuesto, para poder tener la gobernabilidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también, consecuentemente, con dos leyes más que tienen que ver justamente con la fiscal impositiva y la ley de refinanciamiento de deuda o de financiamiento de la deuda, que daría las herramientas de gobernabilidad para Axel, sobre todo pensando en los 2 próximos años, en un contexto de ajuste brutal y si se quiere, casi empedernido contra la provincia de Buenos Aires, donde de ese 40% aproximado que aporta la provincia de Buenos Aires al PBI, solo en términos reales, en números reales, obviamente ahora los compañeros lo van a explicar mucho mejor, pero digo en síntesis que siempre se habló de un 22, el real es un 7 o el directo es un 7, y en un contexto de endeudamiento de la Argentina y bueno, lo que un poco decía recién María. Yo voy a presentar a los compañeros. Bueno, Agustín Claus es magíster en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental y también es licenciado en Administración de la UBA.
es docente de posgrado en Economía y Administración de Educación de la Maestría de Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flaxo. Es docente universitario en Gobierno, Administración y Planeamiento de la UMED y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la UNAJ. Y posee una amplia trayectoria laboral especializada tanto en planeamiento como en administración y en economía de la educación y en políticas públicas. Y Ricardo Molteni también es licenciado en economía, es asesor en la CNRT, asesor docente, fue asesor de la vocalía docente en el IOMA y también consultor de obras sociales y consultor de pymes. Digo, uno sintetiza a veces muy breve en títulos, en trayectoria, pero sobre todo son compañeros comprometidos con un gran conocimiento que además tiene la generosidad de estar una tarde y cada vez que necesitamos para intercambiar, para aportar en esta construcción que buscamos aportar desde Movimiento Mayo, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, con cómo pensar políticas públicas, que sea un espacio de formación, pero también de conocimiento, un espacio de pensamiento, siempre en línea con el pensamiento nacional y latinoamericano. Así que bueno, todo el espacio para ustedes, Agustín y Ricardo, y ustedes manejarán los tiempos y quién va a tomar cada parte. Y desde ya, muchísimas gracias. Bueno, primero contarles que, como bien decía Marcelo, la necesidad del presupuesto para una provincia. El presupuesto normalmente es una propuesta del Ejecutivo al pueblo a través de los representantes y los administradores dicen la política es el presupuesto. ¿Por qué? Porque es donde el Ejecutivo le propone a los representantes del pueblo qué sacrificio impositivo les va a pedir y en qué lo va a usar. Y son los representantes del pueblo que se lo aprueban, se lo corrigen o lo discuten. Esta vez habrán leído en todos los diarios que el tema presupuestario en la provincia de Buenos Aires estuvo un poquito áspero en la negociación. No es un tema dramático, es sano que se discuta el presupuesto. Sospechemos de los presupuestos que se aprueban a libro cerrado. Y se da en un marco nacional. En un marco nacional con un presupuesto nacional que no está cerrado. Está mandado al Congreso Nacional, pero no está todavía aprobado. Y con la novedad de un acuerdo con Estados Unidos, del cual conocemos algunos lineamientos, pero no conocemos la letra. Dicen que lo van a publicar en completo en diciembre, que también es condicionante en algunos temas, no en todo, la verdad. No es, acá le hicieron una propaganda un poquito más grande de lo que en realidad es. El gobierno le hizo una propaganda como si hubiese recibido el plan Marshall, pero no es para tanto. Lo que sí tiene un formato que me hace acordar históricamente a las actas de reparación de guerra, donde un vencedor impone una serie de condiciones al bando vencido. Y lo que conocemos hasta ahora es muy parecido. Vamos a hablar un poquito del presupuesto nacional y, como decía, como el presupuesto es la política, las diferencias políticas entre el Estado nacional y el Estado provincial se ven reflejadas en las propuestas presupuestarias. Agustín, si te parece, arrancamos hablando un poquito del presupuesto nacional y cuál es la filosofía que tiene el presupuesto nacional. Dale, bueno, primero buenas tardes compañeras, compañeros. Estaba intentando a ver si me deja compartir, porque no sé si se ve. O sea, ¿estoy compartiendo
¿O se ve la pantalla de Marcelo? Sí, se está No, cargando, ahí aparece. A ver, alguno que confirme. ¿Se ve? Yo veo la yo pantalla ahora de lo Marcelo. veo, ¿eh? ¿Se ve la presentación? Presupuesto 2026, dos modelos en disputa, dice. ¿Es ese? Perfecto. Sí. Sí, sí, perfecto. Exacto, Mil sí. gracias, la compañera que ahí ha venido. Bueno, eso, solamente un minuto, saludar. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Como ahí mencionaba en la introducción Ricardo, un poco lo que intentamos plantear es este trípode en términos de, por un lado, cómo es la propuesta política del presupuesto nacional de la gestión actual, las implicancias o los títulos de preliminares de este acuerdo que acá se publicó como si fuera un acuerdo bilateral único, inédito entre Estados Unidos y Argentina, y con un mayor detalle la cuestión del presupuesto provincial en términos de la estructura de la propuesta actual de la gobernación para el próximo año y las implicancias de estas necesidades de financiamiento que tiene la provincia, porque también las dos dimensiones o los dos aspectos previos, esto del presupuesto nacional, junto con este acuerdo, no solo vienen a plantear la propuesta para el 2026, sino que también están en el marco de los dos primeros años de la gestión de Milei a nivel nacional. Solamente para contextualizar, la implicancia que tuvo el recorte, no solo del gasto nacional en términos del presupuesto, que ahora vamos a profundizar o mencionar algunos aspectos en el 2024 y 2025, sino que también tiene un fuerte correlato con asfixiar a las jurisdicciones provinciales en términos de recorte de, por un lado, los recursos de la coparticipación nacional y por otro lado, de las transferencias, que muchas veces se llama comúnmente los aportes del Tesoro Nacional, las transferencias discrecionales y demás, porque esa es la forma y el mecanismo que el Estado Nacional tiene de exigirle a las jurisdicciones provinciales que tengan las mismas responsabilidades que tenía hasta el 2023 con menos recursos que en el marco del federalismo fiscal que tenemos en Argentina, esa correlación o esa tensión que hay entre el Estado Nacional y las provincias hace que cada una de las provincias tenga que plantearse un esquema de financiamiento en función de las posibilidades que tiene cada jurisdicción provincial. Y también, como decía al inicio Marcelo, la provincia de Buenos Aires en general es casi un tercio o un 40% de todos los aspectos que querramos considerar, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista educativo, en términos de salud, en términos de estructura económica, incluso industrial es mucho más, es la mitad de la industria del país, entonces esa tensión o esa singularidad que tenemos en el cual por primera vez prácticamente en la historia sacando la época de la Confederación y la provincia de Buenos Aires, desde la apertura democrática hoy, nunca había sucedido que un gobierno provincial tenga el signo opositor tan marcado al el signo político del gobierno nacional, con lo cual ahí hay una puja y también como introducía Ricardo, la presentación y el análisis político de los presupuestos es lo que te muestra esa definición y esa propuesta política de cada nivel de gobierno que le presenta no solamente a los parlamentos que tienen que hacer en términos de la división de poderes, la discusión parlamentaria de los presupuestos, sino de la configuración política de cada gestión de cara a la sociedad y de cara a cada uno de los pueblos, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia. Así que ahí se escucha, se ve bien, ¿no? ¿Va pasando bien? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, Ricky. Bueno, a ver, también un poco como mencionaba Ricardo, la idea era que hagamos más una conversación, no tanto así, una clase, es de tarde, sino que, a ver, una de las principales cuestiones que tiene el proyecto de presupuesto 2026, primero, que es un proyecto que así como en el 2024 la gestión de Milei no tuvo presupuesto sancionado por ley, igual que el 2025, es un proyecto de ley que tiene en su composición un set de proyecciones muy deterioradas respecto de la realidad. En general, también para ser honestos intelectualmente, todas las proyecciones tienen, porque justamente son proyecciones, alguna distancia con
la realidad actual y las perspectivas de futuro para el próximo año. Ahora, cuando uno mira en detalle algunas, porque ustedes saben que el presupuesto es la famosa ley de leyes que tiene un montón de proyecciones tributarias, tipo de cambio, de producción, de consumo, de generación de empleo, etcétera. Cuando vemos que, por ejemplo, la inflación para el 2025 se prevé que sea del 1% mensual y para el 2026 baje a 0,8 mensual, estando en octubre del año 2025 no hubo ningún mes que fuera inferior al 1%, en general la barrera está en el doble de eso, en el 2%, y para el 2026 se espera que sea casi inferior al 1% mensual. Lo mismo con el tipo de cambio. El tipo de cambio está planteado para el año 2026 1.426 pesos, cuando para ahora en el Banco Nación está casi 1.470, 1.480, dependiendo del día. O sea, hay mucha distancia entre las variables previstas para el próximo año con la coyuntura actual. Lo mismo con las proyecciones de crecimiento económico. Justamente estos días hubo una discusión si el estimador de actividad económica del INDEC, en lo que va del 2025, representaba o no esa tendencia de crecimiento, porque es una de las condicionalidades que está planteado en el marco del acuerdo con el FMI. El FMI plantea que Argentina tiene que crecer para que en el marco de ese crecimiento y del ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional, generen la disponibilidad de recursos para pagar los intereses de la deuda. Entonces, si uno diría, bueno, va a haber crecimiento, hay ajuste, no necesitaríamos más endeudamiento para pagar los intereses de la deuda por la diferencia que habría entre la generación de recursos del Estado Nacional con los compromisos de deuda. Entonces, todo ese paquete de endeudamiento, superávit fiscal, superávit primario, para clarificar también el superávit primario, que es como el caballito de batalla, que es importante, incluso si uno, hace poco estuvo circulando de vuelta el discurso de Néstor en la apertura legislativa, una de las principales cosas que decía, hay que cuidar las cuentas públicas, o sea, tenemos que promover un superávit fiscal, que eso es lo que le da capacidad política a la gestión de gobierno. Porque cuando uno está endeudado, en general, el que te presta la plata te condiciona. Esa cuestión de superávit, vamos a ver que cuando lleguemos a la caracterización del presupuesto nacional con el presupuesto provincial, hay grandes diferencias en términos de la concepción política detrás de ese superávit o detrás de ese resultado fiscal. La cuestión del superávit financiero también. El proyecto prevé una estipulación de nivel de gasto. Cuando hablamos de gasto, hablamos de todos los tipos de gasto de la administración pública, ¿no? Universidades, hospitales, jubilaciones, pensiones. Recuerden que el presupuesto nacional, el 70% es seguridad social. Dentro de esa seguridad social están las jubilaciones y pensiones, las prestaciones no contributivas, la asignación universal por hijo, o sea, toda la parte social, universidades, subsidios. Si uno contabiliza esos tres grandes rubros, tiene el 80%, 85% del presupuesto, que ya viene de 2 años de ajuste. Entonces, el presupuesto que prevé que la economía, si la economía crece, va a tener una diferencia de disponibilidad de recursos. ¿Y cómo va a devolver esa disponibilidad de recursos a la economía? ¿Aumentando el gasto o disminuyendo impuestos? La opción que plantea el gobierno nacional no es aumentar el gasto, sino disminuir impuestos. Ahora, si la economía no crece y recauda menos de lo previsto, ajusta el gasto. Esa es la regla fiscal ortodoxa que plantea, que no es novedad, la verdad no es original de esta gestión, ya la había planteado Machinea, ya la había planteado saliendo Cavallo allá por el 2000, 2001. Entonces digo, esa regla fiscal ortodoxa es sostener el superávit fiscal, cueste lo que cueste, independientemente de la actividad económica, que se complementa con la solicitud de los préstamos de endeudamiento y, en este contexto, el marco o el título del acuerdo de bilateral con Estados Unidos. Y cuando uno mira específicamente la composición de ese
estructura de gasto no solo tiene la parte de que se continúa el gasto público, en algunas áreas crece con las proyecciones que están siendo sesgadas que estamos diciendo, pero lo que plantea es menos empleo público, menos subsidios o menos impuestos destinados para promover la industria local. Hay baja de aranceles a las exportaciones, a las importaciones, o sea, tiene un sesgo regresivo en lo que tradicionalmente se denomina como economía de trabajo y producción, porque justamente el enfoque es de valorización financiera independientemente de la producción y el trabajo local. Ese sería un poco los tres Ahí, grandes... Agustín, Sí. yo también recuerdo el año pasado, en oportunidad de el inicio del periodo parlamentario, en el discurso de Milei, el primero de, el 1 de marzo, él dijo que el superávit era para pagar las deudas. Y si había mayores ingresos, iba a bajar los impuestos, y si había menores ingresos, había que bajar los gastos. Yo lo quise aplicar en mi casa, le dije que no llegábamos a fin de mes, pero si después nos alcanzaba, toda mi familia me dijo, nos vamos de vacaciones. Le dije, no, le voy a pedir a mi empleador que me pague menos. Esa es la propuesta que hace Milei al Parlamento el 1 de marzo y que refleja este presupuesto. ¿Cuál es la idea del gobierno nacional? En los 2 próximos años, 26 y 27, vencen 60.000 millones de deuda. Supone que con todas estas medidas va a bajar el riesgo de no pagar, baja el riesgo país, y va a poder tomar deuda del mercado, de bancos e instituciones privadas, para correr esos 60.000 millones en lugar de en 2 años, en 15 años. Eso tiene un problema serio, que es que los mercados no solamente miran tu voluntad de pago, sino tu posibilidad de pago. La posibilidad de pago que piensa el gobierno es que va a venir a través de la exportación de productos primarios, minería, energía y granos, que son poco intensivos en mano de obra, con lo cual no va a combatir la desocupación. Puede subir un poquito servicios, pero no combate la desocupación. Los índices industriales son dramáticos, no son serios, son dramáticos. El déficit de turismo es dramático. Pero bueno, esa es la base teórica con la que está hecho este presupuesto nacional 2026. Y cuando dicen bajar gastos, resalto lo que dijo Agustín, el 70% es gasto social. Si no tocas el gasto social, no bajás los gastos. Entonces, eso se ve reflejado en el atraso de las jubilaciones, en el atraso de los sueldos públicos, en el atraso de la inversión, en los pozos de la Ruta 14 y la Ruta 12. Son los mejores gráficos que uno puede ver cuando ve un presupuesto donde dicen bajamos los gastos. Pues bajamos los gastos, lo decimos todos, pero el reflejo es los accidentes que está habiendo en la Ruta 12, por ejemplo. Sí, y en función de eso, el tema de la obra pública, que hace 2 años es prácticamente cero en términos del Estado Nacional. Por ahí, para hacer un poco de zoom o profundizar algunas cuestiones, la parte educativa, sobre todo porque es pertinente, cuando uno mira el presupuesto previsto para el 2026 respecto de la ejecución del presupuesto 2024 y 2025 del ex Ministerio de Educación, actual Secretaría de Educación, uno de los indicadores que solemos mirar es, bueno, a ver, ¿cuánto de la participación del total del presupuesto nacional se destina a educación?
Y acá está toda la educación, toda la partida. Ustedes saben que educación tiene universidades, programas educativos nacionales, hay otros ministerios, las escuelas de seguridad, de Fuerzas Armadas, eso está imputado como educación. Entonces, una de las formas es mirarlo agregado para ver la prioridad política que se le da al presupuesto en educación, que vemos que 2 puntos porcentuales sobre el total desde el 2023 al 2003, y acá no estamos yendo 10 años atrás, porque si no estaríamos partiendo de casi un 10% del presupuesto nacional, con lo cual sería bastante más drástica el ajuste que se está llevando a cabo, y cuando lo vemos en términos de la economía, vemos que prácticamente es a la mitad, es decir, en el 2023 todo el presupuesto del entonces Ministerio de Educación era el 1,2 del Producto Bruto Interno, es decir, de la economía del país, y lo que se prevé es el 0,6, es decir, el 50%, dentro del cual, ahora vamos a ver algunas partes, está el ajuste principalmente de los salarios de las universidades nacionales, el de financiamiento del FONIT, que tenía implicancias directas con los ingresos de los docentes a nivel nacional, y la desarticulación de prácticamente la mayoría de los programas educativos nacionales, que uno puede plantear una discusión, podemos mejorar, se puede mejorar la transferencia, las condicionalidades en las becas, como para darle robustez, pero la forma no es discontinuar el programa, o sea, o desfinanciar el programa de manera directa, porque eso no genera forma de mejora. Cuando miramos los programas educativos, estrictamente lo que es, dale Marcelo. Una de las cosas que dijimos es también que se pueda ir intercambiando si hay dudas puntuales y eso. Dale. No, lo que quería decir, Agustín, que dentro de este paquete de lo que es presupuesto educativo, también en el Zoom tenemos muchos compañeros docentes, Claro. eh, algo que fue una lucha y que se empieza a concretar a partir de la sanción de la ley de educación técnica en el 2005, Sí, en la proyección del presupuesto nacional 2026 es cero. O sí, sea, directamente el fortalecimiento de la ETP, de la educación técnico profesional, es cero. O sea, no existe el ítem. sí, Lo cual, bueno, tiene que ver también, ¿no?, con el modelo de país al que se apunta, ¿no? Pero digo, no es menor porque es una de las banderas de lucha mm, y de haber llegado de aquella ley de educación, después la ley de educación técnica, después la ley de educación nacional, con la obligatoriedad de secundaria y demás avances, estamos frente a una propuesta de presupuesto para el 2026 que directamente la borra, ¿sí? Y la ETP son las escuelas técnicas, secundarias, las escuelas agrarias, técnicas, los centros de formación profesional, de formación laboral, la formación técnica superior, o sea, es todo ese universo que tiene que ver, por supuesto, con propuestas que tienen que ver con un modelo de país, ¿no? Que basado en la industrialización. Digo, no es menor porque por ahí no se está haciendo en general, cuando uno ve cómo se presentan, se habla de este 0,6 mm, en los medios, inclusive en los medios por ahí más, digo, más críticos, y por ahí no se toma real dimensión de lo que implica esto de borrar directamente el ítem de la ETP. Sí, no, totalmente. Incluso con este borrador, que tampoco me animo a llamarlo como proyecto de ley de justicia educativa, sino este documento que circuló, se filtró, lo filtraron y demás, ahí es mucho más grave que la propuesta de presupuesto 2026, porque en ese borrador, en ese documento, que algunos más o menos estuvimos tratando de indagar quiénes fueron los autores, lo que plantea es la derogación prácticamente de todas las leyes que se sancionaron con prácticamente unanimidad legislativa, que eso es un hecho histórico, digamos, y hasta inédito en nuestra tradición, desde el 2005 hasta el 2000, prácticamente 14, que fue la última ley que se sancionó con la obligatoriedad de la sala de cuatro, digo, la ley de educación nacional, la ley de garantía del salario, la ley de FONIR, la ley de educación técnica profesional, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, prácticamente, e incluso la ley de educación superior de la década del 90, las deroga. O sea, es una avanzada como nunca vimos de lo que uno podría llamar la restauración conservadora,
pero ni siquiera de la generación del 80, es proto-generación del 80, es volver a inicio del siglo XIX, o sea, inicio de 1800. Entonces digo, una de las cuestiones, y que también ahí optamos por priorizar los grandes agregados del presupuesto para que también se vea que si uno mira excluyendo las universidades, que también ahora lo tenemos después, vemos que el 70% de los programas educativos de todo lo que era el entonces Ministerio, actual Secretaría, se redujo. Es decir, prácticamente se redujo a un mínimo histórico que también nunca hemos tenido, esta baja o magra nivel de inversión en términos del Estado Nacional, que no es una cuestión de voluntad o hasta de discrecionalidad política. La ley condiciona a que el Estado Nacional y las provincias tienen que financiar la educación y que cada uno tiene su nivel de responsabilidad y con 70% menos de lo que deberías invertir, es muy difícil que lo puedas cumplir. O sea, también el abandono por acción, omisión o dirección del Estado Nacional de la Educación es muy significativa. Cuando miramos la parte de universidades nacionales, uno podría decir, bueno, tuvieron menos impacto el ajuste respecto de lo que serían los programas educativos nacionales, no para competir si tiene que haber uno u otro, sino que la estrategia fue garantizar los gastos de funcionamiento de las universidades, pero la principal variable de las universidades, equipamiento, profesores, salarios universitarios, está casi con este 33% el nivel de deterioro del nivel salarial de los profesores, que eso hace que muchos de los profesores tengan que considerar dejar de serlo porque en las universidades nacionales está muy complicado el tema de los ingresos, no solo de los profesores frente a alumnos, los investigadores, CONICET, Agencia de Ciencia y Técnica, sino que es muy difícil ese sostenimiento. Lo mismo con ciencia y técnica, que se complementa a lo que vos decías, Marcelo. Si vos en tu concepción no tenés un país industrial que necesita formación de técnicos, técnicos medios, ingenieros y demás, tampoco necesitarías ciencia, tecnología e innovación productiva. O sea, el paquete es integral desde el punto de vista reaccionario de lo que amerita pensar como un país con desarrollo nacional e incluso industrial. Cuando miramos toda la política de ciencia y técnica, no solo que también incumple la ley de financiamiento de ciencia y técnica y innovación productiva, sino que el ajuste también prevé un 50% menos que el 2023 e incluso menos que el primer año de la gestión que ya había tenido un 33%. O sea, esta lógica de reforzar sobre la lógica de la motosierra y la licuación inicial está planteada para el 2026. Dos cuestiones. Perdón, Sí, dale, Ricardo, perdón. discúlpame. Eh, hay una parte, un aspecto que vos acabás de marcar que para mí me parece que desde el punto de vista de la educación es uno de los principales, que es cuando vos programás la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, no solamente estás limitando y viendo un perfil de país, sino que estás condicionando la inserción del país en el concierto mundial. O sea, es una forma de reforzar la idea del país primario. Y después, esto puede arruinar una generación, no se, no se recupera con una decisión política de 3 años. Eh, y ese es uno de los puntos fuertes de Argentina, la capacidad tecnológica, y están haciendo un gran esfuerzo para arruinarla. Ahora van a hacer la privatización de Nucleoeléctrica, por ejemplo, y, y esto es coherente con todo esto, no va a estar en manos argentinas. Perdón, pero No, no, está perfecto, está perfecto. Y en relación con eso, cuando uno mira dos aspectos que tienen que ver con no solo la parte presupuestaria del Estado Nacional, sino también
con las implicancias que tiene el rol del Estado para la articulación entre el trabajo y el capital, los trabajadores y los empresarios y demás, vemos que el salario mínimo nacional, el salario mínimo, estoy con el tema de la pantalla, el salario mínimo vital y móvil eh, está en pisos históricos, porque fíjense, la principal contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace. Se supone que si fuera un gobierno libertario y de mercado, dejaría la rienda libre para que los empresarios y los trabajadores negocien en libertad, en igualdad, en fraternidad. Si no les gusta fraternidad a los libertarios, esto la pueden sacar, pero dejarían que el salario mínimo vital y móvil sea una negociación paritaria o transaccional entre el capital y los trabajadores. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo? Congela el piso, que si congela el salario mínimo vital y móvil, que es la remuneración mínima para los trabajadores formales y registrados, y termina siendo el incentivo para los niveles de remuneración de los trabajadores informales, que también es otra discusión y bien compleja, lo que termina haciendo es el propio Estado, libertario, liberal y demás, determinando que la remuneración del ingreso del trabajo en una jornada mínima regulada sea el nivel de variable del ajuste entre el capital y el trabajo en el marco del crecimiento económico. Esto también es, a ver, si el gobierno establece que el salario se reduce en términos reales, fíjense que el primer año de la gestión 2024, el salario cayó 28% en términos reales. Este es un dato de los compañeros de cifra. Es una proporción derivada de descontar la inflación, la real, la metodológicamente válida. Es decir, es como si ustedes a partir de un mes cobran 100 y a partir del segundo mes cobran 66. Y les dicen, bueno, esfuércense, todos tenemos que pagar el costo. Ahora, por otra parte, toda la parte financiera de valorización de este modelo te dice, no, compra bonos, endeudate, ¿no? Esta lógica de vamos a hacer sacar los dólares del colchón. Como si los que trabajaran con un salario mínimo vital y móvil tuvieran dólares en el colchón. ¿Sí? Entonces, o sea, es una gran contradicción en términos de la concepción política de esta gestión, que incluso estamos en niveles más bajos o prácticamente desde inicios del siglo XXI, es decir, retrocedimos a niveles del año 2000. Que cuando uno mira, fíjense, hasta visualmente, digamos, ¿no? Estas son las paradojas que nos tocan. Este incremento del 2003 al 2015 prácticamente es el mismo decrecimiento del 2016 al 2025. Es decir, esas tendencias entre entre capital y trabajo, lucha de clases, puja distributiva, si son economistas medio heterodoxos, es lo que en algún momento el capital te viene a cobrar. Che, a mí una gestión determinada me permitió pasar del 50% del salario a 109, es decir, subió 109% en términos reales. Y después, otros periodos de gobierno te permiten que vos pierdas lo que ganaste en una generación. Hasta cuando era un poco más joven, que uno hablaba con gente un poco mayor, te decían, cuando te vaya bien ahorrá porque después viene la mala, digamos, ¿no? Entonces uno decía, bueno, no puede pasar siempre lo mismo. Y estamos en esta entreconada de, bueno, hay gobiernos populares que generan un mayor aumento de poder adquisitivo y otros gobiernos antipopulares que generan un deterioro de ese poder adquisitivo. Entonces digo, Sí, estamos... en este periodo no hubo ningún indicador de ingreso o de remuneración de factor, como se dice técnicamente, que haya bajado más que el salario. Exactamente. Sí, totalmente. Eso que justo estaba diciendo Ricardo se vincula con este gráfico. Imagínense que desde que existe el capitalismo en su fase contemporánea, siempre hay dos factores, capital y trabajo, digamos, ¿no? Capital como insumo y trabajo como remuneración o generación de valor de esa utilización del capital. Este gráfico a veces parece como que es muy difícil, pero es bien simple. De una torta, ¿cómo se distribuye? ¿Cuánto se lleva el que pone el capital, empresario, inversionista, y cuánto se lleva
el trabajador, los trabajadores. El famoso 50-50 que tantas veces a lo largo de la historia nos hemos alcanzado pocas veces y que después hemos retrocedido en algunos años puntuales. Fíjense que prácticamente en el 2015, del PBI, es decir, de la economía nacional, el 50% era retribución del trabajo. Es decir, como pensémoslo como la masa salarial de los trabajadores. En otro caso, educación, salud, sumo todos los sectores económicos de la economía. Y digo, ¿cuánto de la riqueza del país se apropia el factor trabajo, como decía Ricardo recién? Bueno, hasta el 2015, inicio del 2016, era el 50%. El capital era el 39%. Y esto es suma 100. O sea, la sábana tiene techo y piso. Si levanto y corro el piso, se achica el techo. Y si subo o bajo el techo, se achica el piso. Entonces, fíjense cómo a lo largo de casi estos últimos 8 o 9 años, el trabajo ha perdido 7 puntos en esa distribución de la riqueza generada en términos de la apropiación. Después hay algo que se llama ingreso bruto mixto, que tiene que ver con diferencias estadísticas de cálculo, pero cuando uno lo repondera y demás, ve que aún es mayor la participación. Hoy prácticamente está casi más cerca el capital de la mitad que el trabajo. Sí. En el 2015 el trabajador comía la mitad de una torta y hoy come el 43% de una torta más chica. También es cierto. O sea, sí, sí. O sea, por eso el asalariado lo siente doblemente, porque participa menos de una fiesta más chica, una fiesta o de una torta más chica, de un... Exactamente. Así que bueno, eso un poco lo que planteamos con Ricardo era como para presentar los grandes lineamientos del presupuesto nacional, un poco hacer hincapié en la parte de educación, ciencia y tecnología, financiamiento de las universidades y las implicancias de la puja redistributiva o la redistribución del ingreso a favor del capital, porque es cierto lo que dice Ricardo, que Argentina, o se escucha muchísimo, Argentina no crece hace 10 años, estamos estancados, o los que son más divagadores es Argentina no crece hace 100 años. Todo eso son títulos que la gente utiliza para hacerse famoso en las redes sociales o en los medios de comunicación. Lo cierto es que Argentina tiene un PBI per cápita, es decir, la riqueza que genera en términos de su población estancada. Ahora, no quiere decir que no haya generación de riqueza. Una cosa es la generación de riqueza y otra cosa es la distribución de la riqueza. Entonces son medidas que uno tiene que complementar para ver cómo la economía crece y cómo, aún con crecimiento bajo o magro o estancado, se redistribuye. Porque si la torta es la misma y hay redistribución, no es que todos pierden lo mismo. Algunos ganan y otros pierden, que eso es lo que también se ha mencionado muchas veces de, ojo que los vivos no se lleven el crecimiento de la economía del país. Entonces digo, eso hay que tenerlo en cuenta a los fines de mirar esa distribución entre el capital y trabajo. Antes de seguir con la parte del acuerdo, que también es más a modo introductor y informativo. No sé si quieren, si fue claro, si quieren comentar, si quieren aportar, cómo quieren. En el chat no hay ninguna, son todos saludos a todos y a todas, pero si alguien quiere, abre el micrófono, puede abrirlo directamente y después yo cierro, vuelvo a cerrar a todos si alguien quiere hacer alguna acotación, pregunta, consulta, duda. Aprovechemos que tenemos a Agustín y a Ricardo. Y si no, continuamos con la situación de presupuesto impositiva y refinanciamiento de deuda en la provincia, ¿verdad? Perfecto. Sí, ahí por ahí unos titulares. No sé si Enrique, si vos querés comentar la parte de esta o como quieras. Sí, primero es que el famoso acuerdo entre Estados Unidos y Argentina es una política de Estados Unidos que no es solo para Argentina,
Ecuador, El Salvador, Guatemala. No es un acuerdo puntual, bilateral, sino que es una apertura, entre comillas, de Estados Unidos a un grupo de países. Y que ahora se está, de a poco, le está dando alguna apertura también a Brasil después de la reunión que tuvo eh, eh, Trump con Lula, donde quedó demostrado que para tener beneficios económicos no es necesario arrastrarse. Y lo demostró Lula con los que obtuvo esta semana. Sí, no está el texto del acuerdo, pero sí hubo una declaración conjunta, que en realidad no fue conjunta. Lo dijo primero Estados Unidos, acá era secreto, y como lo dijo Estados Unidos, después dijeron conjunta. ¿Cuál es el espíritu de este acuerdo comercial? A Estados Unidos le interesan 2 o 3 temas, en el cual el principal es blindar Latinoamérica para Estados Unidos, limitar el acceso de China a los mercados, latinoamericanos. Hoy Argentina, el primer socio es Brasil, el segundo es China, el tercero es Europa, el cuarto es Estados Unidos. Pese a todas estas medidas, las importaciones argentinas de China subieron el 87% el último año, 39% de Brasil y de Estados Unidos el 9%. Y no creo que este tipo de acuerdo lo haga cambiar eso. Lo que impone Estados Unidos es el tema patentes y hay un tema que es muy disfrazado, que es el tema del trabajo. Argentina se compromete a proteger los derechos laborales internacionales y que no comprar productos que pueda haber trabajo infantil o explotación. Lo cual moralmente parece correcto. No, es correcto moralmente. Pero está apuntado al sudeste asiático. Es para que Argentina impida la entrada del sudeste asiático, que si bien uno no puede dejar de pensar en las pautas culturales, es como pedirle a Europa que no importe petróleo de Arabia Saudita por el maltrato a la mujer que tiene Arabia Saudita, lo cual es cierto y más terrible que el trato a los trabajadores en el sudeste asiático. Es una medida restrictiva disfrazada de moral que de Estados Unidos le quiere imponer a la Argentina. Lo mismo que el medio ambiente. No aprueban el protocolo del medio ambiente ni los proyectos 2030, pero después le quieren imponer a Argentina las medidas de medio ambiente. Eso significa también, sobre todo hasta las importaciones indias. Hoy en día India es el 6º exportador atrás de Estados Unidos y probablemente en poco tiempo lo pase en el comercio con Argentina. Argentina permite el ingreso de carne de Estados Unidos baja algunos aranceles, inclusive ganado en pie de Estados Unidos. Argentina, el único lugar que alguna vez importó ganado en pie fue de Paraguay y tuvimos que volver a vacunar de aftosa por la calidad del ganado que hizo importar Macri. Importación de aves. La verdad que ese mercado de criar aves de Argentina de vuelta está sufriendo, pero no por Estados Unidos, por Brasil. Ya Brasil es un exportador de aves fuertísimo con Argentina. Los avicultores están en un problema muy serio. No es la primera vez que les pasó en toda la década del 90. Después está el tema de privatizaciones, el comercio digital. El comercio digital tiene una perlita.
la perlita es que se puede hacer traspaso de datos. O sea, Argentina puede violar el habeas data de todos nosotros si el destinatario es Estados Unidos. Eso directamente es inadmisible. ¿Se le cortó? A ¿Se ver, le no sé cortó? si le cortó o ahí le está volviendo. Y por ahí para complementar esto de justo que... Agustín, quiero decir una cosita Dale, sobre el dale, tema de Pati. las patentes. Y quería decir algo sobre el tema de las patentes, Sí. que es Si algo que, bueno, directamente. Ricardo, quería decir algo sobre el tema de las patentes, porque Sí. es algo que también nos llega, digamos, muy directamente a todos, porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la industria de medicamentos. Una de las mayores objeciones que está poniendo Estados Unidos es la normativa restrictiva que tiene la ANMAT. No es tanto el problema si se desarrolla acá medicamentos o si se hace uso del medicamento una vez que está vencida la patente para que eso implique un costo, digamos, menor para nosotros. El, el tema más importante para ellos, que es lo que plantearon acá en este documento, es la normativa restrictiva que tenía hasta este momento el ADMAT y con lo que en general nosotros nos sentíamos todos, creo, bastante protegidos. Eso, bueno, es un tema muy grave porque eso implica No después toda una solamente, política sanitaria. Bueno, vemos lo que está pasando con el tema de la vacunación y todo ese tipo de cosas, pero quería hacer ese comentario porque Patricia, sí, inclusive va más allá, es correctísimo, pero da un paso más allá. Que si está aprobado en el país de origen, directamente no iba a pasar por el ANMAT. Exactamente. Son dos temas distintos. La aprobación, que es tal cual dice Patricia, e inclusive el proyecto es que es peor. Va a reconocer la FDA como certificante para Argentina. Y el otro tema, sí, es de las patentes de los remedios, no es por Argentina, es porque el exportador de medicamentos base para hacer medicamentos más importante del mundo de patentes vencidas es India. Y, por ejemplo, los que tomamos Loteal, porque tenemos un poco, nos subió la presión últimamente con todo lo que está pasando, se hace con drogas básicas de la India porque ya no está la patente protegida. Eso es un negocio muy importante. No es el negocio original de patentes, pero es muy importante. Y eso le están combatiendo por los dos lados. Por lo que dice Patricia, que son las barreras para arancelarias, y por el tema de las patentes. Imagínate que vos directamente hay medicamentos que la ANMAT rechazó, que en Europa y en Estados Unidos están permitidos y que ahora van a estar permitidos porque los acuerdos internacionales tienen categoría constitucional. No se va a poder dar vuelta a ese acuerdo con una ley. Es muy delicado lo que acaba de comentar Patricia. No, y además, por ahí un comentario que cuando vean el material, porque la intención de este material, sobre todo en este punto, era como hacer una descripción de lo que hasta ahora se conoce, por lo menos publicado por Estados Unidos, porque a nivel oficial, en términos de la gestión del gobierno nacional, no se publicó. Uno puede ver lo que estaban diciendo justamente los dos compañeros. Prácticamente es la avanzada de Estados Unidos para detener o premiar a la gestión de Milei
por haber rechazado el BRICS. Fíjense que Brasil, China y la India, más Rusia, más otros países que se fueron incorporando a eso, es la propuesta de lo que mencionaba Ricardo al inicio, de que nosotros, a nivel Argentina, se celebró como que fuera un acuerdo único, singular y demás, y fíjense que justo el mismo día se publicaron 4 mismos acuerdos con otros 4 países de América Latina que tienen orientación de mínimo de centro derecha. Ahora, cuando uno mira este punteo de estos 11 puntos que se plantean en el acuerdo comercial, prácticamente uno puede identificar que cada uno de los lobbies como factor de poder en Argentina tiene ahí planteado desde la industria farmacéutica, la importación o la industria automotriz, el mercado de patentes, la liberación y profundización del mercado agrario, esto de exportar ganado vivo, eso es siglo XIX. Prácticamente en ningún país del mundo se importa ganado vivo, porque lo que hay es toda una industria agrícola ganadera de agregado de valor, manufactura de productos, de industria farmacéutica. Y lo mismo con lo que también decía anteriormente Ricardo de la lógica del trabajo. Con la excusa de evitar comprar o importar manufacturas que tengan condiciones de explotación, esclavitud laboral, lo que termina planteando es que promueve la flexibilidad de las condiciones laborales en Argentina, cosa que Estados Unidos no pone de manera recíproca. Si es un acuerdo bilateral, como cualquier acuerdo bilateral, ¿qué pongo yo y qué pones vos? Y una de las cosas, antes de que se me olvide, es esto que justamente decía también Ricardo, de el tráfico de confidencialidad o de la información digital. Fíjense que cuando Estados Unidos precisa información de los agentes económicos o personales de Argentina, Argentina se los da. Ahora, cuando Argentina en su momento le pidió a la Embajada de Estados Unidos y a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, díganme cuáles son los argentinos que tienen cuentas radicadas en Estados Unidos dijo, no, eso es secreto confidencial de la información porque están registradas en Estados Unidos. O sea, hay una simetría clara en este acuerdo, en estos 11 puntos, que la intención era eso, como destacar los principales elementos, porque lo cierto es que todavía no teníamos la letra finita de estos puntos. Aparte, fíjense, teóricamente Argentina, en un país que nos venden que se está integrando al mundo, cuando hablábamos recién del ranking de países que comercian con la Argentina, si el primero que es Brasil, el segundo que es China, y el quinto que es India, sacando el tercero y el cuarto, que es Comunidad Europea y Estados Unidos, todos son fundadores de los BRICS, no solamente miembros, fundadores de los BRICS. Después Rusia es el octavo, pero nosotros nos bajamos de un acuerdo multilateral donde sus fundadores son de los principales clientes y proveedores de la Argentina. Eso le llaman abrirse al mundo. Es que abrirse al mundo. Y es más, vayamos por lo ridículo de sus propias ideas. El día de mañana, cuando supongamos que Milei dice, bueno, vamos a bajar los impuestos, voy a bajar las retenciones, le voy a poner retención cero a la soja. ¿Estados Unidos se lo va a permitir? ¿O los farmers van a tener un problema porque lo hicieron un mes y medio? Imagínense si lo hacen para futuro. Ni siquiera van a poder hacer lo que ellos quieren. Sí, exactamente. Bueno, ese era un poco el planteo, todavía no tenemos mucho más que esa letra, y por ahí yendo en este marco general, que a veces parece, o da un poco la sensación que no tiene implicancias en lo provincial, o incluso en lo municipal, o en lo jurisdiccional a nivel local, claramente la política macro, y más con la estructura económica y productiva de la provincia, impacta de lleno no solo en el aparato productivo, sino también en la cuestión de
capacidad que tiene el Estado provincial para sostener todas las prestaciones y servicios que genera o que provee, seguridad, salud, educación, en términos de, por un lado, el mantenimiento, equipamiento, dotación de recursos, y por otro lado, obviamente, la política salarial de ingresos a nivel provincial en términos de este escenario nacional. Algunos datos como para contextualizar la implicancia de los sectores que ganaron o perdieron. Claramente se ve que perdieron todos los sectores, excepto lo que son algunos servicios de minería, eh, vinculados a prestación de servicios, básicamente, y principalmente el agro con la liberación de las retenciones y demás. O sea, la estructura económica, la industria cayó. Y aparte, Fíjense, dale, dale. y aparte el año base del agro, 2023, compara con el 2023, fue el año de la sequía. Entonces, está creciendo la actividad 25 contra 23, el 21,8 el agro, pero porque la base 2023 fue la base de la sequía, fue la peor producción agrícola desde que se mide la producción agrícola en la Argentina. Exactamente, sí, totalmente. Cuando uno sigue analizando y mira a nivel regional, en términos de la territorialidad de la provincia, del estimador de la actividad económica de la provincia, también, esto que decía Ricardo, cuando uno compara el 2023 contra el 2025, principalmente todas las regiones del país, esta es la clasificación de la ley, no me acuerdo si es 13.000 y pico, una cosa así, pero que clasifica por tipo de regiones, que no es la de regiones educativas, no es la de regiones de Ministerio de Trabajo ni la sanitaria, sino que son esa clasificación que subdesagrega el tipo de regiones. Principalmente están todas las regiones abajo, en términos de actividad económica, y algunos sectores del conurbano, pero en términos del agrupamiento de los distritos, prácticamente le pegó a toda la provincia de manera indiscriminada y independientemente de la localización. Una de las cuestiones que decíamos anteriormente tiene que ver con, ustedes saben que en nuestro esquema federal, en el cual históricamente los estados provinciales son preexistentes al Estado Nacional, se fue configurando un esquema de captura y distribución de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Desde que se creó el Estado Nacional como proyecto de conformación de la República Argentina actual, se creó un mecanismo llamado coparticipación federal que tuvo muchísimos vaivenes, pero es la puja entre la captura por parte del Estado Nacional de los recursos y la misma legalidad, de la misma reglamentación de la ley de coparticipación establece que tiene que distribuir en determinados montos esa distribución de recursos entre las provincias y después al interior de cada una de las jurisdicciones provinciales. ¿Qué hizo la gestión? Principalmente recaudó y no distribuyó. Que eso es una singularidad. Siempre hubo tensiones, no vamos a mentir en esto, y en general tampoco, de una distribución o una puja entre la captura y la transferencia. Ahora, que hubiera captura de recursos coparticipables y no distribuirlos, eso es un hecho singular, como tanto de lo que estamos experimentando en estos casi 3 años, porque como es una ley que es diaria, prácticamente esa captura se tiene que hacer diaria. Así como la coparticipación de la provincia llega a los municipios con el Fondo Educativo Municipal, Fondo de Financiamiento de los municipios, etcétera, etcétera, es la misma relación entre nación y provincia. Con lo cual, la provincia, fíjense que está por abajo de lo que debería recibir y que la nación captura mucho más recursos de lo que debería capturar. Y en eso está la provincia y el resto de las provincias. Sí. Le hizo perder el nombre, porque se conocía como coparticipación automática, porque eso no se discutía. Iba día a día automáticamente. Exactamente, tal cual. Hasta el nombre le hicieron perder porque dejó de ser automático diario. Sí, igual la libertad es bastante discrecional. Para algunas cosas son libertarios y para otros, en su terminología, serían comunistas porque planifican de manera centralizada, cosa que se supone que no deberían hacer como libertarios. Cuando uno mira en términos de estructura económica productiva, claramente la tasa de desocupación
trimestral comparado entre nación y provincia, no solo es mayor en la provincia de Buenos Aires, sino que también el crecimiento, fíjense, año a año, prácticamente a nivel nacional se mantuvo en términos de lo del segundo trimestre, o sea, hasta junio del 2025 comparado con junio del 2024, o sea, a nivel nacional se estancó la tasa de desocupación, pero producto de la desindustrialización, principalmente en la provincia, que la mitad del PBI industrial está localizado en la provincia y a nivel del producto provincial es significativo, creció mucho más que el desempleo a nivel nacional, que es lo que vamos viendo. O sea, hay un desempleo automático por goteo, podríamos decir. Todos los días hay un anuncio de esta empresa cerró 30, despidió 30 personas, esta 200, cerró la fábrica de Whirlpool, que tiene menos de 2 años, que era una de las fábricas de vanguardia en América Latina. O sea, ese goteo no es agresivo en términos del impacto, porque es por goteo poquito, pero es como cualquier filtración de cualquier canilla que tienen en su casa. Si usted dice, después arreglo el cuerito, y pasan 2 años, pasan 4 años, cuando quieren arreglar esa filtración no van a poder cambiar solo el cuerito, van a tener que cambiar prácticamente todo el desagüe, la bacha, la pared, etc. Entonces digo, esas implicancias en términos del aparato económico productivo de la provincia afecta el desempleo mucho más que el empleo. La cuestión esto de la generación de empleo por primera vez en 100 años también es un blef bastante irrisorio. Vieron que se tiran frases, total después los medios replican y tampoco son muy especializados en leer ni siquiera los títulos de las informaciones. Una de las cuestiones que está planteado en el proyecto de presupuesto y en la ley de emergencia de la provincia es el reclamo que se inicia a nivel provincial con el Estado Nacional por la deuda acumulada de estas transferencias que le corresponden a la provincia y que el Estado Nacional no hizo como estrategia para asfixiar financiera y económicamente a la provincia, en el cual los principales son el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, en algún momento se llamó del conurbano, de fortalecimiento fiscal, el FONID, fíjense principalmente, el monto total, la compensación de transporte, que eso la provincia tuvo que salir a compensar ese desfinanciamiento, y que para que se tome magnitud, porque uno dice 12 billones, si uno lo tuviera que escribir son 12, 900, 3 ceros, 3 ceros, o sea, es un número de 14 dígitos, que para que se entienda es prácticamente la mitad del presupuesto total de la provincia para el 2026, es decir, la deuda acumulada en casi 3 años de la gestión nacional con la provincia equivale a la mitad del presupuesto total para la provincia en el año 2026. Equivale a 1,2 veces el total de presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación para el 2026. Cuando digo el total de presupuesto, ahora lo vamos a ver, es el total de todos los recursos: personal, transferencia a la educación privada, otras transferencias, consejos escolares, mantenimiento, infraestructura, conectar bonaerense. Todo eso equivale a la deuda acumulada por el Estado Nacional, y que en términos de salud es 4 veces el presupuesto que la provincia destina o va a destinar para el 2026. Con lo cual, imagínense que la avanzada nacional respecto de la provincia es totalmente singular. Nunca hubo un nivel de puja fiscal de esta envergadura, porque lo que le genera a la provincia es: yo te desfinancio con los recursos y después te condiciono la posibilidad que tomes deuda o no tomes deuda para poder financiar lo que yo mismo te saco. Con lo cual, la provincia está en un escenario muy complejo, viene estando en un escenario muy complejo, y por eso la importancia de no solo aprobar el presupuesto 2026, no solo aprobar la ley impositiva fiscal, sino también la de financiamiento, que es la de endeudamiento, para que la provincia pueda sostener lo que el presupuesto plantea. Ricky, ¿te vas a decir algo? Sí, mira, justamente esto siempre me remonta a todos aquellos espacios que justificaban los decretos diciendo no se puede dejar al Ejecutivo sin ley, no se puede dejar.
parece que al Ejecutivo de la provincia sí lo pueden dejar sin presupuesto y sin ingresos. Lo mismo grupos que firmaban cualquier barbaridad como el decreto 70 por no dejar sin herramientas al Ejecutivo, parece que al Ejecutivo provincial sí lo pueden dejar sin herramientas. Sí, totalmente. Cuando uno mira los lineamientos planteados en el proyecto de presupuesto, obviamente la situación, esta caracterización está bastante mayor detallada en términos de la emergencia de la situación económica, productiva y laboral de la provincia, pero con una estrategia de sostener financieramente y fiscalmente a la provincia para sostener las políticas que se vienen planteando y se vienen implementando. Cuando uno mira el detalle, digamos, lo podemos profundizar, pero cuando uno mira el detalle de todas las políticas del 2020 al 2023, claramente hay una recuperación en términos de la política presupuestaria del primer gobierno de Kicillof, junto con políticas de redistribución, de mejora, en todas las áreas del gobierno. Ahora, en el 2024, y bueno, cambió el escenario macro, cambió el escenario del gobierno nacional, y eso hizo obligatoriamente que la provincia tuviera que adecuarse por esta quita de recursos. Es decir, si ustedes vienen con una estructura y una tendencia de definición de política y asignación de recursos en el presupuesto, cuando te sacan el FONID, las transferencias discrecionales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia, y bueno, magia no hay en finanzas públicas, como decimos, magia no hay, sino que es decisión de política y prioridades. Esas decisiones de política y de prioridades es lo que planteamos en términos de esta lógica de presupuestos 2026, dos modelos en disputa. Uno plantea la lógica del ajuste ortodoxo, independientemente de la recaudación y la actividad económica, y en función de ese resultado, disponibilidad de recursos para el pago de intereses. Cuando uno mira el equilibrio fiscal que plantea el presupuesto 2026, en el 2024, incluso en el primer año del gobierno de Milei, la provincia tuvo trimestres de superávit primario y de superávit fiscal, financiero, y lo que presenta para el 2026 es un crecimiento del 20% de los ingresos totales y un crecimiento de los gastos totales del 17,7%. Esos datos agregados te dan la pauta general. Lo que hay que procurar indagar o analizar, que es lo que vamos a pasar a compartir ahora, es cuáles son los sectores de esas políticas en términos de salud, seguridad alimentaria, infraestructura, desarrollo económico y demás, que es el crecimiento de los presupuestos previstos para el 2026 respecto del 2025, obviamente, en términos de cada una de esas áreas. También hay una cuestión en términos, a veces, cuando lleguemos al final, la parte de los impuestos, que fíjense que muchos salieron a decir, Kicillof hace un impuestazo, a todos les va a cobrar muchos más impuestos. Si la proyección de inflación es 20% para el año 2026, fíjense que ingreso bruto está por abajo de ese 20%. O sea, no es que hay un impuestazo en términos reales previstos. Lo que hay es que para el 70-80% de los contribuyentes van a tributar como máximo la actualización por inflación, y muchos casos van a percibir menos que la inflación, o sea, van a pagar menos en términos reales, y que hay sectores concentrados que van a pagar mucho más que la inflación. Eso se llama política redistributiva progresiva de impuestos, que es lo que se viene haciendo en las dos leyes impositivas fiscales del 2025 y 2024, respectivamente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algunas caras? ¿Sí? Ok. Bueno, cuando miramos el presupuesto en salud, obviamente esta propuesta de presupuesto 2026 no contempla la discusión salarial, porque si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser la discusión salarial en el 2026? Pero lo que diferencia es la composición, porque independientemente de lo salarial, por ejemplo, en salud, el presupuesto no salarial, es decir, equipamiento, infraestructura, prestaciones, construcción, etcétera, va a crecer por arriba de la inflación. Es decir, va a pasar o pasaría
aprobándose el presupuesto que hoy ya está en esa instancia, y lo que resta es la ley de financiamiento, sobre todo para el endeudamiento, que también en mucho de ese endeudamiento es el endeudamiento que dejó Vidal, o sea, aún, Sí. ¿cómo? No, que el endeudamiento, sobre todo el endeudamiento en dólares, Exacto, eh, eh, del gobierno de Vidal está llevando esfuerzo desde el año 2020 para exactamente. ir reducir y ir cambiando la moneda. Claro. Esto no terminó y va a continuar. Estos son los regalitos que dejan los gobiernos de derecha para que después los gobiernos progre, como le dicen, tengan que enfrentar. Paguen la cuenta, ¡Wow! exactamente. Si mal ¡Wow! no recuerdo ahí, Ricardo, creo que ese endeudamiento de la época de Vidal es un 82% en dólares, ¿no? Ese creo. Claro, sí, sí, la cartera se tomó el 82% de la deuda que se tomaba en dólares. Claro, claro, claro. No, y por ahí también creo que todos los compañeros tendrán la información, pero bueno, que hay dictamen favorable, o sea, el tratamiento de lo que es ley de presupuesto con estas características que está señalando Agustín, donde no hay proyección porque no tenés el financiamiento, y de fiscal impositiva, y que se pasó a sesión entre mañana y el lunes. El Bueno, martes. finalmente el martes. El martes nos informa Sandra Romero que ya sigue estando en diputados y Bien, como ayer no se pudo hacer la sesión, sí, estaba finalmente así, no se llegó a un acuerdo, pasó para el martes. claro, con lo cual, bueno, estamos ahí como también muy sobre la línea, porque al 10 es el ingreso de los nuevos diputados y senadores, con lo cual la Sí, composición de la Cámara, porque algunos Cambia. nos decían, ¿cómo si nosotros ganamos con 12 puntos? Bueno, pero en realidad la ganancia es toda de la Libertad Avanza. Nosotros, en definitiva, renovamos lo que teníamos con las composiciones internas que está diciendo o sugiriendo muy elegantemente Ricardo, pero digo, pero en esa composición nueva tenemos absolutamente ganancia por parte de la Libertad Avanza, ¿no? En el acuerdo con el sí. PRO. Con lo cual, No, la composición es otra. Si no se logran los 2/3 para la aprobación de refinanciación de deuda o de deuda, como querramos llamarlo, estamos complicados, ¿no? sí, igual yo, Marcelo, con esto te quiero ser a vos y a todos los compañeros totalmente transparente. El tema del endeudamiento solicitado es un endeudamiento que es lógico y que va a evitar en el 2027 pedir una cifra similar. Y yo creo que ante esa posibilidad no solo hay fuego enemigo, también hay fuego amigo, porque el año 27 es año de candidaturas. Sí, totalmente. Ahí vamos a llegar solamente acá para mencionar esto, que cuando uno mira en la propuesta de presupuesto de la provincia para el 2026, todas las áreas principales de política, de salud, de seguridad alimentaria, de promoción y asistencia social, de las distintas prestaciones que tiene el Estado provincial, de educación y cultura, fíjense que crece en términos reales el doble de la proyección de inflación, independientemente de la discusión salarial y paritaria que es necesaria dar y es que es necesaria reabrir y que haya una discusión paritaria para recuperar poder adquisitivo. En términos de seguridad, de servicio alimentario, todas las áreas estratégicas crecen, obviamente, en términos de la proyección del 2026, con esta doble clave que estaban anticipando los compañeros. Por un lado, la ley impositiva fiscal, es decir, la ley que todos los años necesariamente el Estado tiene que actualizar su estructura tributaria y haciéndola a veces no tan progresiva como nos gustaría, sino más políticamente correcto. Por esto que decía Ricardo, que muchas veces el fuego enemigo es igual o menor que el fuego amigo en términos de la reforma tributaria para que los que tienen más paguen más.
porque uno plantearía, bueno, el impuesto inmobiliario urbano concentrado, que no son chacareros pequeños, deberían tener una alícuota mucho mayor. Eso hasta los últimos 20, 30 años no ha sido posible o factible hacerse. Entonces digo, en términos de los ingresos brutos, los patrimoniales, y ellos prácticamente lo que más se moviliza son los impuestos patrimoniales, intentando hacer progresivo un impuesto que por su naturaleza progresiva, a diferencia de ingresos brutos o de impuesto al sello. Para ir pasando en limpio algunos datos, esto de que el endeudamiento es sostenible o insostenible, fíjense que en el 2009 la deuda respecto de la economía, es decir, el total de deuda, la totalidad de la deuda en todas las monedas respecto a la economía provincial, que se define como Producto Bruto Geográfico, era el 9%. Hoy, en el segundo trimestre del 2025, es el 6%. O sea, ante el discurso de que Kicillof está pidiendo más deuda para llegar más tranquilo y es insostenible, fíjense que es el 6% de la economía, es mucho menor que la deuda que era sostenible en el periodo de la gestión de Vidal. Y cuando uno mira los intereses respecto de los recursos, es decir, cuánto me voy a condicionar de mis ingresos, destinar como cualquiera que saca un crédito, un préstamo y demás. ¿Cuánto me voy a condicionar de mis ingresos para pagar los intereses? Fíjense que el último año de Vidal era del 8% y producto no solo de la reestructuración que hizo, ya nos olvidamos, pasan tantas cosas que nos olvidamos, pero Kicillof hizo una reestructuración de deuda de capital 2020-2021 que permitió principalmente esta caída, y después sostener en que no supere más del 5%. Pensemos que un préstamo, para hoy se entiende mejor así, un préstamo, cuando uno lo quiere sacar, un préstamo hipotecario, ¿cuál es el porcentaje que dicen que no puede superar? El 30%, porque de esa forma se sostiene que el 70% te permite vivir. Fíjense que acá estamos en el 2-3%, con lo cual es totalmente sostenible el nivel de endeudamiento y de financiamiento que el Estado provincial está sosteniendo. Y por último, una de las cuestiones que nos parecía importante es la puja entre deuda y política educativa. Es decir, ¿qué dice la derecha históricamente? Tenemos que ajustar el gasto porque es insostenible, asfixia a los ingresos de los trabajadores o de la sociedad, y de esa forma vamos a poder abordar con crecimiento el cumplimiento de la deuda. Fíjense que en estos años, aún en el 2024 y aún en el 2025 y más en el 2026, toda la política no salarial, es decir, toda la infraestructura económica, social, sanitaria, educativa, creció prácticamente hacia el 46% el total del gasto de la provincia, con lo cual ese argumento que la provincia tiene un montón de gasto en personal y en salario también es una falacia, porque la provincia tiene per cápita muchísimo menos empleado público que la ciudad de Buenos Aires, que es una cuasi municipalidad con un presupuesto del Estado de la ciudad de Madrid, pero tiene las prestaciones y los servicios como la ciudad de Buenos Aires, para no utilizar ninguna otra comparación negativa. Entonces digo, hay posibilidades de refinanciar la deuda con política de justicia social que promueva ese desendeudamiento provincial, que es lo que se prevé para acabar el 2025 y la proyección del 2026. Así que ese es un poco el material que habíamos planteado con Ricardo, como para que también después se pueda profundizar, se pueda leer y que se pueda volver a repasar con más tiempo, que siempre en estas instancias uno lo que intenta es plantear los conceptos principales para que después se pueda seguir trabajando y intercambiando. Bueno, antes de ir a las preguntas, y quería cerrarlo por cómo empezamos. Nosotros empezamos diciendo que los presupuestos son la política, que la política, los administradores hablan a través de los presupuestos. Que
me está diciendo, por lo menos a mí, cómo interpreto yo, qué me está diciendo el Ejecutivo Provincial con este presupuesto. ¿Es un presupuesto netamente expansivo? No, no da la situación del país y lo que le está dando el Estado Nacional a la provincia para que sea muy expansivo. Ahora, es un presupuesto de resistencia al presupuesto nacional, sí. ¿Por qué? Porque si yo veo que la proyección de la inflación es el 20% y dice, no, mira, yo voy a aumentar en educación y cultura el 46%. Y también escuché, vengo de una elección y escuché el problema de la seguridad. Voy a subir el 80,2 en seguridad. Y en ¿Cuánto, infraestructura Ricardo? económica, Perdón, Ricardo, ¿cuánto en seguridad el porcentaje? Porque se cortó justo. 80,2. 80,2, gracias. Y en infraestructura, como sé que la ruta 12 no me la va a hacer el gobierno nacional, ni me va a faltar, ni me va a dar para poder cubrir el bache, aumento el 54,6, más del doble que la inflación. ¿Qué está diciendo el Ejecutivo Provincial? Lo que nos está diciendo que en algunas cosas elementales nos va a ayudar un poco a soportar lo que nos está haciendo el gobierno nacional. Esto es lo que a mí, que me gusta, que los números, siempre digo que los números hablan, es lo que a mí me están diciendo estos números. Y bueno, y a disposición para todas las preguntas y todo lo que quieran Miren el participar. chat que hay preguntas de los compañeros, Ricky. Sí, El a chat. ver, ahí estoy entrando a leer. Sí, Eh, hay una. Dice, ¿cuál es la relación de trabajo del Estado por habitante en la provincia de Buenos Aires? ¿Es esa la pregunta? Sí, creo que Sí, bien. ¿cuál es la relación entre... De ¿Entendieron, trabajadores del Estado provincial. Entiendo que sí. ¿Quién la Zapata. hizo? Sí, Zapata. hay una. ¿Cómo se mide eso? Para clarificar, digamos, a la pregunta que está muy buena y pertinente. En general, si uno mira el gasto público de la provincia, y sí, es dos, tres veces el de la ciudad de Buenos Aires y es el 60-70% de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Pero eso es comparar peras con bananas. La forma de mirar la estatalidad en términos del tamaño de cada jurisdicción es cantidad de empleado público por cada X cantidad de habitantes. Es decir, en general se mide para cada, cada 1000 personas cuántos empleados públicos. El último año, fíjense, o la última década, la provincia de Buenos Aires tenía 46 empleados cada 1000, 46 empleados públicos cada 1000 personas en el Ujú, 2010. En el 2022, 46 personas, lo mismo. La ciudad de Buenos Aires pasó de 50 a 53. No solo creció en la proporción, sino que tiene más empleados per cápita, poblacionalmente hablando, que la provincia de Buenos Aires. Entonces la pregunta básica es, ¿dónde se imaginan que se necesita más empleados públicos? No de los ministerios centralizados, policía, seguridad, médicos, docentes, auxiliares, enfermeros, todo eso es lo que se clasifica como empleado público y la Ciudad de Buenos Aires, siendo generoso, un cuarto de la provincia de Buenos Aires tiene casi 10 empleados per cápita públicos que la provincia de Buenos Aires. ujú. Sí, Bien. por ejemplo, ese indicador, hay provincias como Tierra del Fuego, que hay un mínimo. O sea, en algunas no puedes proporcionar y decir, bueno, para esta función tengo un cuarto de persona. Entonces Claro. Tierra del Fuego tiene 128 por cada 1000 habitantes. Si tomás una provincia grande, por ejemplo, Santa Fe tiene 40 y Córdoba tiene 32. Es muy similar a Buenos Aires.
Lo que pasa que digamos, los medios de comunicación usan los números en forma absolutamente fuera de toda lógica técnica y netamente proselitista. Buenos Aires no está desfasada con ninguna provincia de tremenda envergadura. Está Y, bien. y hay otra cosa, cuando uno compara sobre todo con Capital Federal, por ejemplo, tiene todos los bancos tienen domicilio legal en Capital y fiscal en Capital Federal y trabajan con todo el país. Y el convenio multilateral no lo compensa. Y los servicios públicos base, como podemos decir, agua y cloacas, Capital está arriba del 99%. Entonces, cuando vos tenés 99% de agua y de cloacas hechos, es más fácil poner una flor en una plaza o embellecer una escuela o poner una computadora en una salita. Eso es por eso. Cuando comparamos hay que mirar bien los números, porque terminamos, viste, que hace frío o hace calor y es salado. No es lo que estamos hablando, claro. Claro, claro, clarísimo. Bueno, compañeros, digo, lo que hay en el chat básicamente es este agradecimiento que ha sido muy claro, aplausitos que vienen las manos ahí volando, no sé si llegan a verlas. Marce, También, perdón, Patricia, quiero decir también que están en el Zoom tres valiosísimos compañeros. eso quería decir, sí, sí. Sí, está Mariana Molteni, que nos ayuda, es parte del equipo del instituto, está Marcelo Tolosa, está la doctora Lilia Capone, que también estamos reponiendo algunas charlas muy importantes que se dieron y que lamentablemente son atemporales y cada vez peor por los índices de enfermedades que eran prácticamente erradicadas y que están apareciendo, que está vinculado también con la baja vacunación, así que estamos también reponiendo, editando y reponiendo porque es material, me parece muy valioso, que tuvo que ver con todos esos encuentros que traccionó Lilian. Así que agradecerles a los compañeros, a Marcelo, a Mariana, a Lilian, que también están acá en el Zoom, que junto con Ricardo y con Agustín y otros tantos compañeros hacen posible que podamos tener este espacio, ¿no? Así que creo que la síntesis, lo ponía ahí alguna compañera en el chat, el presupuesto de Fino marca la política, como empezó diciendo Ricardo, y bueno, y sin duda que hay una marca de que la política de Buenos Aires sigue siendo el escudo, la protección frente al ataque, a la barbarie que implica este gobierno nacional y, bueno, y las políticas, sobre todo contra la clase trabajadora. Y ni hablar contra la soberanía en nombre de una falsa libertad. Si no hay preguntas, nos queda agradecerles. Dicen, gracias, compas, por esta gran oportunidad de compartir sus conocimientos. Nos aclaran mucho y en ese sentido van los comentarios que hay en el chat. No estoy Así para. que, Espera. Perdón, sí, Marce. sí, Mariana, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Perdón, que hoy fue un día tremendo y estuve así como de la manera que pude. Recién ahora, hace más o menos 45 minutos, me pude sentar y estar tranquila prestando atención. No, la verdad que, bueno, agradecer a Ricky, a Agustín, a vos, Marce, Patri. La verdad que es muy importante eh, poder nutrirnos y pensaba cuando escuchaba que qué difícil a veces
uno piensa cómo está haciendo el gobernador realmente para llevar adelante la gestión, y qué difícil poder trasladar a nuestros compañeros en el cotidiano estas cuestiones que son tan claras cuando una tiene tiempo de sentarse, escuchar y ver los números y ver, pero después en el cotidiano es muy difícil porque la verdad es que la situación está muy complicada en las escuelas. Bueno, todos lo sabemos en las escuelas, en cada lugar donde estamos la situación está muy complicada, hay mucho silencio, que creo que, bueno, los que estamos en el sindicato siempre el silencio nos da más miedo que cuando nos putean o dicen algo, porque eso ¿no? Está claro para dónde va. Ahora, cuando hay el silencio que hay ahora es complicado y bueno, no sé qué perspectivas hay de que finalmente el financiamiento salga, porque realmente si no se logra el financiamiento, el presupuesto prácticamente no tiene sentido, digamos, no, es como, porque si no, creo que vamos a transitar unos meses y un año muy, muy complicado. Y bueno, perdonen, no tengo nada más que preocupación para trasladar, porque también, bueno, en la obra social nosotros lo estamos viendo claramente, en un año, año y medio, el viraje que han dado, digamos, las políticas prestacionales, las definiciones en cuanto a prestaciones, es, digamos, de 180 grados, y eso genera digamos, aumenta el malestar y hace que muchas veces haya que hacer malabarismos para ver cómo se pueden abordar y resolver las cuestiones. Bueno, discúlpenme la intervención medio bajón, pero me parece que esto también nos sirve un poco como para agudizar más el ingenio y ver de qué manera entramos en diálogo con nuestros compañeros y compañeras, para que algo de todo esto pueda empezar a permear en las cabecitas de las y los bonaerenses. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Gracias, María. Mariana, con lo que decís del endeudamiento, totalmente de acuerdo. Y si no sale, va a haber que pensar en otro tipo de cosas que son alguna vez han pasado, como es la moneda provincial. Hay provincias que están estudiando la posibilidad de criptomoneda avalada con títulos provinciales. Ojalá no tengamos que llegar a eso, pero si no, vamos a entrar en problemas mucho más serios. Pero no es el momento todavía, pero el Ejecutivo Provincial va a tener que pensar en alguna herramienta alternativa, sí. Bien. Bueno, Ricardo, Agustín, nuevamente muchísimas gracias. Creo que nos dejaron herramientas, digo, para poder también en nuestros lugares poder seguir hablándola, compartiendo con los compañeros, con las compañeras. En esta charla hay compañeros y compañeras que son que dice, estaría bueno difundir entre los compañeros el material sobre el presupuesto de la provincia, dice Betiana. Este material se va a compartir y también hemos compartido algunas placas que las vamos a reponer nuevamente sobre el tema presupuesto como fue presentado, de las tres leyes, los tres proyectos de ley, presupuesto, endeudamiento y fiscal impositiva. Y bueno, digo, acá en el Zoom hay compañeros que ocupan también lugares en la función pública, en municipios, en consejos escolares, en concejalías, de consejos deliberantes, así que me parece que desde los distintos lugares, en línea con lo que decía Mariana, que no es bajón, sino que tiene que ver con datos de la realidad. Digo, Marcelo, y concretamente con respecto a tanto Mariana y Lilian con su presencia en el IOMA y Marcelo Tolosa con respecto a su representación en el IPS, ahí tenemos seguramente no sabemos si este año, pero si no muy a principio del año que viene, dos temas que vamos a tener que abordar seguro. Sí.
Esperemos que con el endeudamiento aprobado, pero de todas maneras son temas muy específicos de lo que es la administración que necesitamos ver qué pasa para poderlo compartir con el resto de los compañeros. Totalmente. Ahí dice Lilian, por supuesto, cuenten conmigo, compañeras, compañeros. Así que bueno, gracias nuevamente, un abrazo grande y ojalá que podamos organizarnos, que en realidad todavía no lo tenemos previsto, pero por ahí tener un cierre presencial un poquito más, Sí, por favor. más festivo, Sí, más festivo, por lo menos para brindar y Sí. porque bueno, dice que los pueblos tristes nunca, mejor ¿no? animado y mejor regado. Tal cual, Sí. ahí dice Lilian. Bueno, compañeros, compañeras, un fuerte abrazo. Gracias enormes, Ricardo. Para Gracias, todos. Agustín. Gracias, compás. Gracias, compas. La Gracias seguimos. a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Adiós. Abrazo. Abrazo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Abrazo a todos. Adiós. Gracias, un lujo, como siempre. Bueno, gracias. Muy bien, sí, bien, gracias. A los compañeros son el lujo. Ahí vamos. Gracias, compañeros. Nos Adiós. vemos. Adiós, gracias. Mística y mástica, dicen. Muy bien. Chao, Chau. Marce, nos hablamos. Nos vemos. Bueno, adiós, compañeros. Ahí vamos saliendo. ¿Ya? Chao, Marcelo, no sé si se me escucha. Sí, ahí sí. Adiós. Chau, nos vemos. Mañana nos vemos. Sí. Chao, chao. Adiós. Cierro.